a la sombra de imperios antiguos, explorando ruinas desconocidas, adorando a dioses más allá del tiempo y el espacio. Hoy, en las pantallas, por las tierras hundidas. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo Por las Tierras Hundidas y otras aventuras, un juego de categoría OSR bastante particular. A mí la verdad, este juego me pilló completamente desconocido, no sabía de su existencia, lo pasé completamente de alto en Berkami, en todo. Fue Turbiales el que me llegó a recomendar este juego, el cual tenéis también su reseña. Y me llamó la atención principalmente porque viene a ser una versión un poco distinta de Más allá del muro, juego que reseñé hace mucho tiempo y que me gustó bastante. Entonces, sabiendo que era de la misma gente y que tenía un elemento similar, pero con un mundo de espada y brujería, me apetecía ver exactamente en qué consistía. Y la verdad es que me ha gustado. Tiene este aire a mundo de fantasía oscura, un poco como puede ser el Rick de Merimone o incluso Dark Souls, con un elemento OSR. Ya sabéis que yo, y esto lo he comentado mucho en los directos, con el tema de la OSR tengo mis más y mis menos. Principalmente porque considero que, sobre todo en Estados Unidos, que es donde podemos ver una mayor escena, se basan demasiado en la versión BX del juego. Y sé por qué, porque es que en Estados Unidos es donde funcionó. Sin embargo, eso provoca que muchas veces, salvo por un apartado gráfico o por una marcada línea editorial en las aventuras, los que son los manuales en sí sean bastante anodinos. Y por eso, cuando sale un OSR en España, yo habitualmente digo, ¿pa' qué? No lo oculto, ¿pa' qué? O sea, realmente teniendo la marca del este, el 99% de los OSRs sobran, y sobran principalmente por la falta de una línea de aventuras propiamente dicho. Clásicos del Mazmorreo sigue siendo mi OSR favorito, aunque ya sabéis que es más bien un neoclon y además tiene su propio tema de aventuras, porque muchas veces al final el OSR que te gusta es el que te hace gracia. Y a mí me hizo mucha gracia Más allá del muro y por eso decidí confiar en este, que viene a ser bastante similar, pero con un tono, en lugar de elemento un poco pastoril, un poco ¿cómo era esta película de basada en el cómic de Gaiman, en la novela de Gaiman, Stardust? Aquí pues tenemos algo más propio de Landmark, más propio de Elric, más propio de toda esta fantasía, más elemento más oscuro, más a la sombra de antiguos imperios, con mundos muy antiguos, un elemento decadente, dioses que ni se preocupan ni están más allá de la comprensión humana. Si bien es cierto que yo lo he comentado, estoy un poco cansado de el Grimdark, me sigue gustando, pero lo que pasa es que me molesta cuando todo es demasiado parecido. Y este juego es bastante similar. Esto más bien eso es una herramienta de construcción de mundos, como vamos a ir viendo. Así que vamos a echarle un vistazo a este libro, que sinceramente es uno de los juegos que me sorprendieron. Bueno, aquí tenemos Por las Tierras Hundidas, un libro que viene a ser en inglés muy parecido a Más allá del muro, pero aquí Más allá del muro, recordemos que lo tenemos en este formato más propio de HT Publisher, este A5 tapa blanda. Aquí tenemos un tapa dura en formato comic book, así que digamos que la presentación es un poco distinta. Aunque, a falta de estudiarlo, una cosa buena que tiene es que utiliza la misma traducción de términos, o eso me ha llegado a parecer, con lo cual es compatible. De hecho, una cosa que sí que me puede llegar a molestar de este libro es que hace muchas referencias a un libro, a un suplemento que Führer no sé qué, es así como, bueno, probablemente lo veamos varias veces. Hace mucho hincapié a un suplemento como de exploración y que yo he hecho en falta porque se le menciona demasiado y a veces da un poco ser incompleto. He estado mirando ese suplemento en inglés y es un suplemento de Más allá del muro. Así que supongo que este juego nació un poco por ser una evolución lógica. De hecho, una cosa que podemos llegar a hacer es que esto sea la vida adulta de los personajes de Más allá del muro, porque digamos que aquí en Más allá del muro llevamos gente que vive en un pueblo, que se encuentra con lo fantástico, y aquí tenemos aventureros propiamente dicho. Este es un juego para llevar aventureros. Bueno, lo siento por el corte, pero es que me he dado cuenta de que había mostrado el código. Así que, en fin, reglas básicas.
introducción, hablamos un poco de qué son los preceptos del juego. El juego es un juego OSR basado en espada y brujería. La espada y brujería principalmente uno de los preceptos principales es que la magia es siempre tiene un precio que pagar y no pertenece a los humanos, sino que en teoría es corruptora, es autodestructiva, es complicada de hacer. Y eso lo vamos a ver en los conjuros. A mí los conjuros me gustan muchísimo, principalmente porque no hay conjuros de ataques y casi todos son rituales, lo cual es muy de agradecer en alejarse de esta magia más propiamente tipo de D&D, donde todo se puede solucionar con magia. Aquí la magia tiene costes, no solo materiales, sino de tiempo e incluso de la vida del propio hechicero. Y eso la verdad me gusta. Y como vemos aquí, ¿qué significan los números? Es un juego de SR bastante común, en lo que tenemos las 6 características de toda la vida: fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma, con todo lo que ello supone. Tenemos además alimentos, ley, caos y neutralidad, que por no llamar la balanza cósmica, en la cual es verdad que los seres humanos tienen libre albedrío, pero habitualmente uno de estos tres poderes suele posar sus ojos en los seres humanos y digamos que les conceden los favores. No es que sea restrictivo, o sea, un campeón de la ley podría no comportarse como legal, pero habitualmente aquellos que tienen el favor de la ley tienden, o sea, no es que como eres campeón de la ley hagas cosas legales, sino que como haces cosas legales llamas la atención de los dioses de la ley. Este elemento de ley, caos y balanza cósmica, la neutralidad, es algo muy presente en gran parte de los puntos de la espada y brujería, siendo habitualmente el caos lo que obedece a lo que existió antes, ¿no? Elementos más atávicos, más primitivos, más primordiales, y la ley lo que es el orden y la organización, muy centrado en la civilización, pero civilización como algo que tiende a ordenar las cosas, mientras que el caos está diríamos un poco más elementos más bárbaros, pero es aquello que tiende siempre al cambio y a la crueldad que esto permite. Ninguna de las dos fuerzas son buenas y malas. De hecho, las dos tienen sus puntos muy oscuros y sus habilidades y sus puntos. Bueno, de hecho, habitualmente los humanos no son gente que que sufre dentro de este enorme conflicto de escala un poco cósmica. Y por eso los humanos raramente participan de forma directa en esta lucha, sino que, digamos que con sus actos provocan pequeñas victorias para un lado o para otro, pero son bastante insignificantes. Clase de armadura. Como gran parte de los SR modernos utilizan una clase de armadura que intenta ir hacia lo alto, o sea, es lo que llaman la clase de armadura positiva en lugar del GACO. Es una de las mayores diferencias que suelen tener los OSRs. Puntos de golpe, que suelen ser bastante escasos. Los tipos de salvación, que bueno, son los clásicos: contra aliento, contra metamorfismo, contra conjuro, en lugar de las tres clásicas. Tenemos un poco los puntos de fortuna, algo que viene a ser bastante habitual, esta especie de, digamos, metamoneda, este elemento que, digamos, permite cierto control más allá de la suerte de los dados, creando un personaje en el que nos van a decir las tres clases básicas que se pueden crear, que es guerrero, pícaro y mago. Solamente existen estas tres clases y digamos que no existe propiamente el elemento de raza, o sea, no hay enanos, no hay elfos ni tal. Puedes llegar a tenerlo, pero es un mero skin. Y muchos de estos mundos tienden a ser siempre humanos, y lo que cambian un poco es el elemento cultural. Monedos y su uso, un poco listados de equipo, dotes de personajes, en el que nos dan una especie de dotes que son pequeñas ventajas. Es uno de los elementos más diferenciadores del OSR. El OSR suele tirar por tierra todo esto. No, la ideología OSR o filosofía del OSR es que el personaje y el jugador son dos elementos claramente diferenciados y siempre intenta evitar de este tipo de dotes, sobre todo dotes como cara amigable o lingüista o tal, sino que es una especie de desafío. A mí me gusta más esta forma de pensar, o sea, que haya dotes, que haya talentos, que haya ventajas, ese tipo de cosas. Yo sí que creo que son diferentes el personaje y el jugador, y que el personaje puede tener capacidades que el jugador carece.
pero mucha gente considera que el personaje es un mero avatar, y si el personaje no puede, si el jugador no puede hacer algo, o sea, por así decirlo, si el jugador no sabe descifrar un enigma, el personaje tampoco podría, ¿no? Intenta retar, es un poco un reto extraño, ¿no? A mí es la parte que menos me gusta. Yo considero que tiene que haber retos, pero que el personaje puede llegar a darse cuenta de cosas, ¿no? Porque siempre se asume que la parte del combate, o sea, puedo perfectamente pegarme contra un gusano púrpura, pero no, no conseguir una pista por algo. Pues esa parte no me gusta demasiado. Pugna cósmica, bueno, aquí habla del tema de lo que he hablado, los dioses del caos y de la ley. Un poco mejor explicado. Algún día me gustaría hacer... Estas son cosas que se me lanzan a los aires y ya sabéis que de vez en cuando en las reseñas hablo de este tipo de cosas. Algún día me gustaría hablar sobre lo que es la ley y el caos dentro de este tipo de eventos. Porque yo sé que el otro día tuve una discusión en mesa sobre el problema que había con bueno, malo, ley, caos, tal. A mí la parte bueno y malo es donde tengo mi problema, donde siempre he considerado, bueno, aparte de que no me gusta el sistema de alineamientos como está en D&D, parte de bueno y malo es la que no me gusta. Sin embargo, la ley y caos sí, la que me es relativamente fácil de explicar y entender. Algún día me gustaría hablar sobre este tipo de ley caos en los mundos de fantasía. Empleados y aliados, esto es propio de sobre todo los OSRs más viejos, en los que los personajes tienen un séquito de personajes. Esto a mí me gusta, pero porque, vuelvo a repetir, yo estoy muy viciado por Ars Magica. Ars Magica es probablemente uno de los juegos que más me ha influido y uno de los juegos a los que más he jugado en mi vida. Si tendría que poner un top 10 de juegos que más he jugado, Ars Magica estaba seguro e incluso podría estar perfectamente en el top 5. Entonces ahí hay una cosa que son los Brogs, que son como un montón de personajes mejores como especialistas, habitualmente soldados, que se dedican a seguir a la party, al grupo de magos. Pues estos son contratistas, o sea, son portantorchas, mercenarios y tipo de cosas, porque al ser un mundo especialmente letales, los personajes van con un pequeño grupo de aventureros, en lo que incluyen gente, servidores y gente menor, personajes menores, no protagonistas, que les siguen. Y a mí esta parte, pues me suele gustar. Tirando los dados, como se tiran el tipo de tiradas de atributo, tiradas enfrentadas. Bueno, como todo SR, el tema de tiradas suele estar un poco de aquella manera. Porque hay que sacar menos que el atributo y no suelen tener sistemas de habilidades ni muy complejos ni muy bien creados. Choque de armas, pues todo lo que tiene que ver con combate. El combate es muy simple, te pegas, superas iniciativa, haces daño. No hay mucho más, no suele haber maniobras, no suele haber otro tipo de cosas. Guerra y batallas, los personajes de este tipo de ambientaciones de espada y brujería es habitual que se enfrenten en conflictos grandes. Se pueden ver en Conan, se pueden ver en Landmark, no es tan común, pero sí que en Elric, y gran parte de los mundos de espada y brujería suelen terminar en batallas, ya siendo los personajes generales o piezas de estos conflictos. Pues aquí tenemos unas reglas de batalla sorprendentemente bastante extensas, como podéis ver, con asedios, armas de asedio, tipos de tropas y tal. O sea, ocupa más que todas las habilidades y combate individual. Navegar por el ancho mar, reglas de navegación. Esto también a veces es relativamente común, de que en estos tipos de mundos, y concretamente en las tierras hundidas, pues pasa que el tema de viaje por barcos y tal suele tener importancia, porque el mar suele ser un elemento especialmente usado en este tipo de ambientaciones. Incluso el propio Conan tiene grandes aventuras por todo lo que es la costa. Recordemos que Conan se pasa casi una década siendo pirata entre la zona de Kush y los Reinos Negros. Nombres verdaderos, aquí nos viene algo muy clásico, ¿no? Que todos los nombres dan poder. Es muy clásico dentro del mundo de espada y brujería. Experiencia y nivel, como se sube de niveles. Artes arcanas, las reglas de magia, que básicamente existen tres tipos de elementos: trucos, conjuros y rituales. Los trucos es algo que podemos hacer técnicamente todo el rato, pero son cosas muy sutiles. Los conjuros suelen ser habilidades, hechizos que tienen un coste habitualmente dedicado al tiempo, y rituales que no solo requieren tiempo, sino que exigen además una tirada y exigen componentes bastante caros. Reglas opcionales, un montón de reglas pequeñas para mejorar la situación. Y aquí ya nos vienen las clases avanzadas, ¿no? Una clase avanzada que es el Rey Brujo Arcano, o sea, Elric. Esa es la plantilla para llevar un Elric.
Introducción de cómo jugar. Prepararse para jugar, qué hacen los jugadores. Entrenamiento de clase, cómo tomar notas. Todo lo que es el tema de dirigir. Ves aquí libretos de Más allá del muro por si los quieres usar. Dirigir el juego. Gran ciudad, siempre que nos aconsejan tener una ciudad enorme. El tono que tienen que tener este tipo de aventuras. Los personajes, cómo tienen que ser. Qué suelen hacer, cómo hay que hacer preguntas. Cómo crear elementos, darle peso mecánico, las preguntas heroicas. Te hablan un poco de una serie de preguntas que hay que responder. Y aquí tenemos ya conjuros y magia. Un listado de conjuros, principalmente trucos, rituales. Te dicen que este es Further Alfiel. Este es el suplemento que se menciona muchas veces y nos menciona que podemos usar algunas cosas de Más allá del muro. Sobre todo el suplemento del Further Alfiel nos lo recomiendan por todo el tema de objetos mágicos, que viene bastante bien descrito. Yo con los objetos mágicos tengo un amor-odio especialmente complicado, y aquí tenemos un montón de conjuros. Y os digo, hay muy poquísimos conjuros de ataque, por no decir 2 o 3, lo cual me gusta, y casi todo, y donde está el peso, son los rituales, que hay de todo tipo. La verdad me gusta mucho el sistema de magia de este juego, y me gusta mucho la complejidad que suele tenerlo. Tenemos algunos objetos mágicos. Como todos los objetos mágicos son importantes, todos tienen nombre, todos tienen un propósito, todos tienen un hacer. No existe una espada más uno, aunque la exista. Se creó por un propósito y objetivo particular. Algo muy habitual en los mundos de espada y brujería es que los objetos, las cosas que tienen magia, suelen tener una historia detrás, y sobre todo una historia antigua. Puede que los jugadores no puedan descubrirla jamás. Por ejemplo, vamos a poner en Conan, la espada con el bárbaro, la película, la espada Atlanta, ¿no? La que encuentra Conan dentro de la tumba. Eso probablemente fuera un objeto mágico. Una cosa muy sutil, probablemente, que es que nunca se oxida o nunca pierde el filo. Y probablemente tenga una historia de por qué fue enterrada ahí y todo ese tipo de cosas. Pero a Conan le importaba bastante poco. Otra cosa es la espada negra de Elric, en la cual obviamente tiene un gran historia detrás, pero seguramente pues muchos personajes en Elric tengan objetos de poderes más o menos sutiles y que realmente la historia importa poco, pero sí que es importante que el director de juego tenga en cuenta qué son, ¿no? Y la búsqueda de un objeto mágico puede ser perfectamente ya por sí solo una aventura. Como vemos, tenemos muchísimas. Bueno, listado de barcos con nombre, ¿no? Me gusta el viajero del destino, ¿no? Ese guiño a ese evento de Elric. Un pequeño bestiario. No es muy extenso, la verdad. Pero bueno, los monstruos OSR habitualmente son fáciles. Yo de hecho estoy en un mecenazgo de un bestiario OSR bastante de Goodman Games, en el que vienen casi 400 monstruos. Y como todos suelen compartir la misma plantilla, y no suelen ser complejos como los de quinta o de tercera, los de Pathfinder suelen ser fáciles de hacer. Muchas veces reesquineando monstruos. Esto es más o menos como un troll, lo miras y lo rehaces. Espíritus y otro tipo de cosas. Y aquí viene lo que a mí realmente me interesó de Tierras Hundidas, y lo que me gustó de Más allá del muro es esta parte de aquí. Toda esta parte, bueno, pues son las reglas y tal, se puede jugar, pero lo interesante empieza a partir de aquí. Y bueno, aquí tenemos Hundar y las Tierras Hundidas. Introducción, un poco de introducción cuál es el mundo. Hundar es el Landmark, es la gran ciudad, el Landmark Port, que es la ciudad central del universo, el mapa de las Tierras Hundidas, con sus localizaciones, dioses de las Tierras Hundidas, cuál es el agua del Gao, los señores de la ley, el equilibrio cósmico, los señores de las bestias, todo lo que son un poco las distinciones entre los distintos dioses, la ciudad imposible, con los distintos distritos, pequeñas tramas, como veis muy vagamente describo, como debe ser. El oriente, aquí nos hablan un poco de los pueblos orientales, el oeste, el norte, el sur y más allá del mapa, ¿no? Son los 4 puntos cardinales y lo que podemos encontrar fuera del mapa, ¿no? Con unas descripciones relativamente vagas, muy propias de cualquier persona que haya leído o sea aficionado a este tipo de fantasía, perfectamente lo puede llegar a cubrir. Nos hablan de los idiomas suelen tener mucha importancia en este tipo de mundos, no tanto porque la gente no suele... Esto suele evitar el tema de grandes imperios o algo así, los hubo en el pasado, pero digamos
aunque hay mucha interacción entre distintos reinos, no con los más lejanos, pero sí que suele haberlos, la riqueza de los idiomas es necesaria, sobre todo con los idiomas antiguos, los idiomas muy viejos o los idiomas que hay más allá de la zona del mapa, ¿no? Y diréis, esto está bastante descrito, no está especialmente, o sea, vienen un montón de ideas generales, pero aquí tenemos ya lo que son los libretos y pares de escenarios. A mí es lo que me parece que, si bien lo anterior nos da un poco las pinceladas de qué lugar, esto es lo que nos va a dar realmente la potencia. Incluso pudiendo modificar lo que ya hemos visto, aunque lo anterior es de ejemplo, todo estaría hecho a partir de cosas que vamos a hacer aquí, ¿no? Porque tenemos los libretos de personajes, de campaña y de todo tipo, ¿no? Y entonces tenemos aquí los distintos libretos que, por ejemplo, queremos llevar un alto cabalista. Entonces, eso es un mago de tierras lejanas y aquí nos lo dicen cómo fue su infancia y como tal. Esos símbolos de aquí indican que introduce un detalle, ya sea en el mapa o en un PNJ. Y entonces, poco a poco, a lo largo de todas estas preguntas y tiradas, vamos a construir el personaje. Y a medida que lo vayamos rellenando, digamos, nos va a dar completamente estamos ingresados en el mundo, tenemos una serie de motivaciones y se va a ir generando a lo largo de tanto estas tiradas aleatorias o nuestras decisiones, un poco lo que se prefiera. Aquí tenemos la descripción un poco de nuestro personaje. Y este, por ejemplo, es el aventurero alojado. Esto es un guerrero pícaro, es una clase dual de la gran ciudad. Igual, pues vamos creando lugares en el mapa, eventos, historia o personajes con los distintos símbolos. Y aquí tenemos el nuestro clase, que como veremos es un poco multiclase. El guerrero de tierras lejanas, el campeón cósmico. Pues todos tienen además una pequeña motivación o elemento de trasfondo, llamamos el campeón cósmico, y lo mismo. Pues vamos generando distintos lugares en el mapa que vamos a ir rellenando. Capitán pirata, y esta es la parte más jugosa del conquistador bárbaro, el más jugoso de todo de todo lo que es este juego, el cómo se van creando. Los libretos están limitados, pero podemos crear nuevos. Es un poco como PBTA, y ya sabéis que yo soy bastante fan del sistema PBTA, pero PBTA realmente lo que hace es esto, es de una forma reglada, hacer a los jugadores y los personajes integrarse dentro del mundo. Esto se hacía antes, sí, pero esto meramente es una ayuda y una gran ayuda de juego, sobre todo para gente que no está acostumbrado o que necesitamos meramente un poco de guía. Esto, por ejemplo, pues lo que era en Fate, el desdrenizar la ciudad, coges una ciudad y los personajes van metiendo detalles y tal, pues esto es igual. Lo que pasa es que aquí pues lo tenemos con tablas y tipo de cosas y todo muy centrado, como tenemos preguntas directas y tenemos respuestas en ejemplo, está todo muy guiado a crear estos mundos de fantasía oscura en lo que, como veis, pues vamos haciéndolo. Y estos son los personajes, pero después tenemos los de escenario. Como vemos tenemos un montón de personajes. Este es el del Señor de las Bestias, por si queremos hacer las películas del Señor de las Bestias o tipo de cosas. Y aquí tenemos los packs de escenarios, que son iguales, pero para crear una aventura, una saga o una serie o lo que sea, ¿no? Y pues tenemos las distintas quests y las distintas formas de pasearnos por ella. Aquí tenemos una serie de monstruos sugeridos para esta parte del escenario y cosas. Para mí esta parte del juego, que quizás es la más difícil de reseñar porque hay un montón de pequeños detalles, es lo que convierte más potente y la que a mí me llamó la atención de Tierras Hundidas. Y lo que hace un poco que se pueda jugar Print and Play, ¿no? Un poco. No sé cómo se llama en el rol. Pero que tú te puedas sentar sin nada preparado, hacer 4 tiradas en estas tablas y empezar a dirigir y empezar a crear, mediante narrativa emergente, un poco el mundo y el escenario. También vamos a disponer de una serie de mapas en blanco, tanto por si queremos entregarse a los jugadores y que vayan señalando ellos, o queremos ignorar lo que hemos visto, estos elementos sugeridos, la ciudad y las descripciones de los lugares, y queremos empezar nosotros, que también es factible, aunque ahí nos dan un pequeño marco, podemos crearlo nosotros desde cero, haciendo tiradas en las tablas y tal, y cuando se acaben las aventuras de unos personajes podemos meter otros y empezar a enriquecer un poco nuestro mundo de campaña. La verdad es que es un libro que me ha sorprendido. Si bien este juego no lo he dirigido ni lo he jugado, si lo hice con su contraparte más allá del muro. Pero vamos antes a las conclusiones.
Como digo, este juego no lo he dirigido ni lo he jugado. Sí he jugado OSR, sí he jugado a su contraparte. En cuanto a reglas no es muy diferente. La potencia de este juego, así como muchos juegos de este estilo, lo que tienen es que nos dan herramientas tanto para dirigir como para jugar aventuras con un tono muy marcado y ayudándonos mucho a dirigir o jugar sin mucha preparación previa, en el que tú puedes coger este libro, escoger un pack de escenario, descargarte un pack de escenario que haya hecho alguien, hacer 4 tiradas y tienes una aventura, una mini campaña incluso. Y con los personajes igual, con 4 o 5 tiradas están plenamente integrados en el mundo, has creado tus localizaciones, es crear el templo de... eres este de no sé qué, pon el templo de no sé qué en el mapa. No, eres el mentor de no sé qué. Ya tienes un PNJ para jugar. Son cosas que realmente muchas veces los directores de juego hacían antes. Esto es, como digo yo, la quedada para hacer las fichas. Ese día en el que os juntabas con todo el grupo y te dedicabas un día o dos a hacer las fichas, preguntar y otro tipo de cosas. La única diferencia es que esto nos dan herramientas mucho más claras y mucho más sencillas de usar. Y además, en parte, se asegura de que el director del juego esté atento un poco y no haga lo que se hacía muchas veces en la época, es decir, pues, me da igual lo que habéis contado. Yo he venido aquí, me he hecho mi partida y me vais a escuchar vosotros. Que eso, por desgracia, también ha pasado muchísimo. Pero esto no es más que arreglar y hacer fácil algo que mucha gente hacía hace tiempo y que, sobre todo en los últimos años, creo que en los 10 años esto se ha normalizado bastante más, gracias sobre todo a ayudas de juego como esta, porque son eso, son ayudas. Y este libro es una ayuda muy clara. Como juego OSR, es un OSR bastante normalito, pero donde está la potencia es el tema de libretos, la creación, y a mí me gusta especialmente la magia, volviéndola una cosa muy, muy, muy cruda. No tanto quizás como clásicos del mazmorreo, pero sí bastante coherente con el tono que quiere dar. Cosa como lanzar una bola de fuego es un ritual casi de un día. Y eso está bien. Eso está bien para dar el tono de alta hechicería que requiere este tipo de ambientaciones. Por lo demás, yo os digo, es un libro, a mí me ha sorprendido para bastante bien. Y creo que es un libro que, si estáis interesados en este mundo de espada y brujería, ya solo por las ayudas de juego que tiene y todo lo que nos mete en este tipo de ambientación, puede funcionar. O sea, si queréis dirigir algo tipo Conan o Best of Barbarians o algo así, ya solo por las ayudas de juego, fuera del sistema, os puede venir bastante bien. Porque realmente tú coges el conquistador bárbaro y lo que llama la atención son las 5 páginas de preguntas, no la página de subida de nivel. La puedes ignorar. Los libretos de este juego son bastante usables en otros lugares. Fácilmente el 30% de este libro se puede llegar a usar fuera del sistema, porque son muchas ideas de aventuras, cómo crear mundos de este estilo, cuáles son los tipos de divinidades que hay, y es bastante usable para muchos lugares. Para mí, un recomendado y uno de los juegos que más me sorprendieron del año pasado. Sigue siendo el mejor para mí, que sigue siendo Broken Tales. Para mí el que más me ha sorprendido a todos los niveles. Pero este, sinceramente, le está muy cerca. La próxima reseña tocará Cazador. Este manual de colmena de papel. Bueno, Slayers. No es Cazador, es Slayers. Esa será la siguiente reseña. Y poco a poco cuando reseñe algunos libros más, no demasiados, nos meteremos, sí que sí, por fin, con Changeling. Pero antes, ya sabéis que he estado con bastantes problemas personales. La gente que sigue los directos estáis más o menos informadas. Intentaré coger un poco de ritmo en las próximas semanas, ahora que se empieza a ver la luz al final del túnel. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.